Hola, hola, vamos a hacer un problema más de momento una fuerza. Problema 4. Una varilla uniforme de 255 Newton y 2 metros de longitud carga un peso de 225 Newton en su extremo derecho y un peso desconocido W hacia su extremo izquierdo. Cuando W se coloca a 50 centímetros del extremo izquierdo de la varilla, el sistema se equilibra horizontalmente cuando el fulcro está a 75 centímetros del extremo derecho. A. Calcule W. B. Si W se mueve ahora 25 centímetros a la derecha, ¿a qué distancia y en qué dirección debe moverse el fulcro para restablecer el equilibrio? Bueno, entonces, como todo problema, tenemos que hacer primero el diagrama del cuerpo libre de la varilla, o sea, de las fuerzas que actúan sobre la varilla. El fulcro hace una fuerza vertical para arriba. Le vamos a llamar BA, la reacción. El peso de esta esfera que está en el extremo es 225 Newton. Después tenemos el peso desconocido, W. Nos cuenta que la varilla es uniforme y tiene 2 metros de longitud. Y justo a la mitad se debe de colocar el peso del cuerpo de la varilla, que va a ser 255 Newton. Ahí ya tenemos todas las fuerzas, no hay componente de fuerza en X, entonces solo planteamos sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser 0, tenemos la vertical A, después todas las fuerzas van para abajo, menos W, menos 255, menos 225 es igual a 0. VA menos W es igual a 480. Esto dejamos por aquí. Vamos a llamarle ecuación 1. Ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos con respecto a un punto. Vamos a tomar como pivot el fulcro y ya sabemos la posición de cada una de las fuerzas y también nos favorece que la varilla está perpendicular a cada una de las fuerzas, lo que hace que el brazo coincida con la longitud de la varilla. Podemos ver que el brazo para la fuerza de 225 Newton es la distancia que hay entre el fulcro y uno de los extremos, que es 0,75 metros. El peso de la varilla está justo a la mitad y el fulcro está a 75, entonces la distancia que hay entre el peso de la varilla y el pivot o el fulcro es 0,25. Bueno, y la distancia que hay entre el peso desconocido y el fulcro, que va a ser el brazo del peso desconocido, va a ser 0,75 metros porque acá nos dice que W se coloca a 50 centímetros del extremo izquierdo. Entonces acá tenemos 0,5 metros. La distancia al centro es 0,5. Aquí ya coloqué las distancias entre el extremo y el peso desconocido. Nos decía 50 centímetros, 0,5 metros. La distancia que hay entre el peso y la mitad de la varilla, o sea, el peso de la varilla es 0,5. Y la distancia que hay entre el peso de la varilla y el fulcro es 0,25. Lo cual nos da que la distancia entre el peso desconocido y el fulcro es igual a 0,75 metros. Ahí ya tenemos todas las distancias. Entonces vamos a calcular el momento con respecto al punto O. Va a ser igual a 0. Tenemos tres momentos. 225 hace girar en sentido horario, va a ser negativo. En cambio, 255 y el peso desconocido en sentido antihorario. Entonces van a generar momentos positivos. Entonces escribimos la ecuación de momento. 225 por el brazo de 225. 255 por el brazo de 255 y W por el brazo de W es igual a 0.
Ahora le colocamos el signo al momento, dependiendo del giro, del sentido de giro. Entonces, tenemos que 225 le hacía girar en sentido horario, me queda negativo. 255 antihorario y W también es antihorario. Reemplazamos por los brazos correspondientes, 225 por el brazo de 225, que es 0,75, más 2,55 al fulcro, la distancia de 2,55 al fulcro es 0,25, el peso desconocido por el brazo del peso desconocido, que también es 0,75. Esto nos da que W es igual a 140 newton. En la parte B nos pedía que W se va a mover 25 centímetros hacia la derecha, o sea, esto se va a trasladar un poquito acá. Pregunta, ¿a qué distancia y en qué dirección debe moverse? Sería más correcto escribir acá, ¿a qué distancia y en qué sentido? El libro asimismo plantea el problema. Debe moverse el fulcro para restablecer el equilibrio. Para ello, entonces yo copié ya la misma figura y vamos a hacer el análisis. Este peso entonces se va a mover ahora 25 centímetros, vamos a borrar y vamos a colocar acá. Este va a ser el peso desconocido, que ahora ya no es más desconocido, ahora tiene un valor de 140 newton. Ya tenemos cuánto vale W. La primera relación no cambia por más que cambie de posición el fulcro, no va a cambiar, y también cambió de posición el peso que era desconocido. Entonces ahora no cambia eso. Esta condición es igual, de la cual podemos hallar BA. Entonces BA nos queda W más 480. W dijimos que es 140 más 480. Entonces BA es igual a 620. Ya tenemos BA. Una vez que tenemos BA, vamos a colocar esto aquí porque vamos a necesitar. Esta es la vertical A, que es, vamos a escribir el valor 620 newton. Vertical para abajo sobre la varilla estaba actuando el 225 newton. Y justo a la mitad, vamos a ver más o menos dónde está la mitad. Va a estar por aquí, es el 255 del peso. Bueno, ahora hay que hallar las distancias. Como tenemos que hallar cuánto cambió, o sea, cuánto se movió y en qué sentido se movió este fulcro que tenemos aquí, entonces no nos conviene ahora calcular el momento con respecto a este punto. Vamos a calcular con respecto a este extremo, y a ese extremo ahora le voy a llamar P, un punto P. Y acá la distancia que tenemos va a ser desconocida, esto nos pide hallar. Y después vamos a restar con el 0,75 que tenemos acá, para poder ver cuánto se movió y si es mayor y si es menor, para ver si el fulcro se fue más hacia la izquierda o vino más hacia la derecha. Las demás distancias con respecto a este punto, el peso de la varilla está justo a la mitad, entonces esa distancia no cambia. Era una varilla de cuánto, de longitud de 2 metros, entonces aquí tenemos 1 metro. Este es el brazo para 255. Si sabíamos en qué posición se encontraba W con respecto al fulcro, porque ahora tenemos que hallar la distancia de W a este peso, que va a ser, esto se movió acá 25 centímetros, para este lado se movió. Vamos a dibujar así. Se trasladó 25 centímetros hacia la derecha, entonces tenemos 25 aquí que nos sobra, más estos 25 más 0,75. Entonces la nueva distancia que hay, si se trasladó 25 centímetros, recordemos eso, acá se trasladó 25 centímetros, y al medio
Podemos volver a analizarlo acá. Al medio hay otros 25 centímetros. Sabemos que del centro al punto P hay 1 metro, entonces la distancia de W a este extremo es 1,25. Ya tenemos el brazo. Podemos anotar todos los brazos para hacer la sumatoria de momentos con respecto a P. Decimos el brazo de BA, que es el primero que encontramos, es X. El brazo de 255, que es 1 metro. Y el brazo de W, que es 140, que es 1,25. Todo en metros. Ya tenemos los brazos. Entonces ponemos fuerza por brazo. BA por el brazo de BA. 255 por el brazo de 255. Y W por el brazo de W es igual a 0. Siguiente paso, colocar los signos. Debemos de colocar los signos atendiendo el sentido de giro. Entonces, estamos atajando acá esta fuerza. Nosotros no tenemos que olvidar de estas dos. Esta fuerza le va a querer levantar, entonces va a ser un giro horario. Horario es negativo. En cambio, si atajamos aquí y solamente existen estas dos fuerzas o una de ellas que tienen la misma dirección y sentido, entonces al analizar una podemos darnos cuenta de cómo le hace girar la otra. Entonces atajamos acá y esto va a caer. Va a ser 255 y 140. Van a caer. Entonces al caer esto, si tiene la posibilidad de girar, va a hacer un giro anti-horario, lo cual nos va a dar positivo. Reemplazamos todo lo que ya tenemos. BA 620 por el brazo de BA, que es X, más 255 por el brazo de 255, que es 1, más W, que es 140 por el brazo de W, y el brazo de W es 1,25, igual a 0. Despejamos X, menos 430 porque pasa al otro miembro restando, dividido menos 620, nos va a quedar un número positivo, 0,69 metros. Antes teníamos que el fulcro estaba ubicado en la posición 0,75, entonces lo que se movió 0,75 menos 0,69, todo en metros, queda 0,056 metros. Si esto multiplicamos por 100 vamos a pasar a centímetros, entonces lo que se desplazó va a ser 5,6 centímetros, que son aproximadamente 6 centímetros. ¿Y hacia dónde se va a mover? Fíjense que nos quedó menor a lo que el problema nos dio, que era 75 centímetros del extremo derecho. El fulcro está acá a 0,69. Lo que se desplazó entonces es 6 centímetros aproximadamente hacia la derecha. Entonces escribimos eso. Se desplaza 5,6 centímetros hacia la derecha. El peso desconocido W se fue hacia la derecha, se fue en este sentido, y fíjense que el fulcro también se movió en el mismo sentido para equilibrar el sistema. Muchas gracias.